Justamente el doctor Hugo Salinas y el magíster Norman Coronel, ambos economistas, a quienes tengo el privilegio de presentarlos, ambos amigos también de esta casa. Conversamos siempre de los temas que nos preocupan en nuestro país. Bienvenido, doctor Salinas. Muchas gracias, Rómulo, por esta invitación y bueno, para comentar las noticias del día y de lo que se pueda. Bienvenido a nuestro amigo, al magíster Norman Coronel. Rómulo, como siempre, buen día, queridos televidentes. Muy buenos días, señor. Buenos días. Encantado de estar acá otra vez. Bueno, de hecho, el tema que nos ocupa es mirar, ya vamos a cerrar el año, cómo estamos cerrando en realidad el tema económico, porque yo veo aquí algunas cifras del INEI y dice, pues, estamos cerrando, por ejemplo, en cobertura de salud, 61.9%, estamos cerrando el PBI per cápita, 17.852 soles por ciudadano. Miramos el plan de diversificación productiva, que es digamos, el eslabón que está presentando el gobierno como el eslabón de la salvación para reactivar la economía. Sin embargo, el mismo plan de diversificación productiva dice que la informalidad en el Perú es 68,8%, solo superado por Honduras con un 70,7%, que el gasto en el I+D es del 0.15%, solo superado por Paraguay, que es el 0,9%, que el acceso al Internet en el Perú de las familias peruanas solo acceden un 20.2%, y el crecimiento del 2006 fue el 6.6%, pero el presidente del Banco Central de Reserva hoy día dice que será el 3.1%. ¿Cómo lo estamos viendo el cierre de este año y qué esperamos para el año que viene, doctor Salinas? Bueno, aparentemente las cifras son halagadoras, ¿sabes? Decir, por ejemplo, que tenemos un ingreso per cápita de 17.000 soles, es, diríamos, para el estado en que ha estado el país, es halagador, pero son cifras bien engañosas, porque ya lo está diciendo por otro lado, de que hay una fuerte corrupción. Hoy día los titulares del país lo dicen claramente, ¿eh? En el caso Álvarez, que se está comentando, incluso las autoridades más altas del Estado están en el clima de corrupción. Entonces, esas son cifras engañosas justamente porque los promedios en estadística son felices para engañar a muchos, ¿eh? Porque en el país existe una gran desigualdad, una tremenda corrupción, y incluso en el gasto que acaba de notar, en el gasto del sector salud, que en donde deberíamos gastar el 100%, estamos gastando 80% solamente. Eso es, yo diría, un mal fin de año, sobre todo cuando mucho hemos halagado durante un buen largo periodo, que teníamos una alta tasa de crecimiento, una de las más grandes en el mundo, se decía. Y hoy día basta que el commodity, cobre y oro bajen en su nivel de exportaciones para que todo se desinfle. Ahora, de hecho, Norman, la Dow Business este año nos coloca en el puesto 34, después de, por delante Colombia, con el puesto 35, y nos dicen que hemos subido 7 puntos en comparación al año 2013. Como bien se ha dicho, aparentemente estamos bien. ¿Estamos así? ¿Cómo tienes tu análisis? Bueno, en principio coincido plenamente con el doctor. Definitivamente yo no tiendo a confiar en las cifras que el INEI nos produce, en principio porque son rezagadas y en segundo lugar porque no necesariamente los datos estadísticos reflejan la realidad absoluta, ¿no? Son un simple indicador. La verdad es que el Perú, la economía peruana, ya desde hace más de 6 meses que viene sufriendo serios problemas, y esto probablemente continuará el próximo año. Obviamente las medidas reactivadoras van a hacer quizás que el próximo año tengamos una economía que a lo mejor crece un poco más, pero que es una medida temporal y que no responde a lo que el país necesita en el largo plazo. En ese sentido, yo creo que, si bien es cierto, de repente el próximo año vamos a tener un crecimiento ligeramente mayor al que este año estamos experimentando, no veo ninguna razón para pensar de que el largo plazo esté asegurado. Usted lo dijo al inicio, la ínfima inversión en ciencia y tecnología y en desarrollo es
es alarmante. En realidad yo creo que es preocupante. He visto un pequeño porcentaje de cuál es el grado de gasto o de inversión que se hace de lo que se destina a ciencia y tecnología en el Perú, y la verdad las cifras son alarmantes. El grado de ejecución es mínimo y por lo tanto en el tema de, si bien es cierto, doing business, estamos bien, yo creo que eso más responde a políticas que el gobierno de algún modo otro está implementando, pero que creo que no es exactamente lo que el país necesita en el largo plazo. Hay medidas más estructurales y que necesitan hacerse, ¿no? Ahora, de hecho, ya se han dado más de una medida en lo que va de este gobierno buscando reactivar la economía, y creo que no estamos entendiendo el ir en el nivel crecimiento-desarrollo sostenible, y ahí creo que está nuestra debilidad. Y uno de los eslabones de medición es el tema de nuestras exportaciones y nuestras importaciones. Según una publicación en el diario Gestión, señala que este año cerraremos las exportaciones en 37.914 millones de dólares, pero nuestras importaciones estarían cerrando con 40.924 millones de dólares. Es decir, más importamos que exportamos, haciendo notar que incluso nuestras exportaciones son productos primarios, es decir, commodities y principalmente minería. Entonces, ¿cómo estamos observando o qué poder sugerir, por ejemplo, medidas económicas para el siguiente ejercicio de quien vaya a candidatear a la presidencia de la República? Bueno, has dado en el clavo, porque justamente eso es lo que hay que ver, que en el crecimiento el país sube un poco y baja también, pero en definitiva sigue subiendo, eso es innegable. Y es innegable porque la creación de riquezas desde los orígenes de la humanidad se van acumulando, se va creciendo. El asunto es que nuestra teoría económica, aquí mi colega, lastimosamente, nuestra teoría económica oficial está completamente deficiente en su proposición fundamental. La teoría económica actual solamente se dedica a analizar el crecimiento y ha olvidado que hay una segunda variable en la actividad económica que yo le llamo actividad socioeconómica, porque nos hemos dedicado solamente al crecimiento, y es el caso como lo estamos viendo, cuando el crecimiento falla, es decir, nosotros desde el inicio de la República hacemos un crecimiento minero exportador, ese ha sido nuestro rubro fundamental, y cuando el crecimiento minero exportador, manejada por las multinacionales anteriormente por los españoles, pues indudablemente todo el crecimiento se desinfla, pero el país sigue sufriendo. Así haya crecimiento, o decrecimiento como ahora, el país sigue sufriendo. ¿Por qué? Porque no hay una buena redistribución, distribución, y lo que yo digo más aún es en la repartición en donde está mal, y ahí es donde está mal la teoría económica. Por eso es que incluso en los países altamente desarrollados como Estados Unidos y Europa, ellos actualmente sufren y no saben cómo explicar ni cómo resolver el problema, precisamente porque la teoría económica anda mal en su interpretación. Yo he elaborado una nueva proposición y con ella fácilmente se explica, porque hay un segundo elemento en la teoría económica, en la actividad económica, que no se le da la connotación necesaria, y es el segundo económico fundamental, que tiene que ver mucho con la pobreza, mucho con la desocupación, e indudablemente eso repercute también sobre el tipo de crecimiento. Sí, nos va a encantar que lo comente esta propuesta, pero me gustaría, antes de seguir en el tema, de analizar el otro eslabón para lograr crecimiento y desarrollo sostenible, que es el desarrollo tecnológico. Que el Perú invierta 0.15% en el I+D, en realidad aquí miro un cuadro donde habla de exportaciones de productos de mediana y alta tecnología. México 62%, Canadá 35%, Brasil 24%, Nueva Zelanda 12%, Colombia 10%, Australia 9%, Chile 6%, pero el Perú no figura. O sea, no exportamos, realmente no estamos desarrollando la industria del conocimiento, no estamos desarrollando valor agregado. Mi estimado Rómulo, el tema es que en el Perú, a menos que se internalice por el gobierno, por quien nos gobierna, de que es la ciencia y la tecnología lo que hace que los países crezcan de manera sostenida y en largo plazo, no vamos a tener cambios sustanciales. Eso evidentemente viene de la mano con una mejora sustancial en el nivel educativo, porque son la gente con mayor capacidades, con mayor educación, que tienden a absorber y a internalizar mejor este tipo de cosas. Entonces,
naturalmente, al tener un país cuyo sistema educativo está por debajo de todo el promedio latinoamericano, y ni qué decir si lo comparamos con países desarrollados, es evidente que estas realidades saltan a la vista, ¿no? Ya, como usted mismo ve, pues no exportamos casi nada en el sector de productos de alto valor agregado. Esto es serísimo porque la asignación presupuestal que se hace a las universidades, por ejemplo en el Perú, que deben ser, como lo son en países desarrollados, las instituciones, una de las principales instituciones que se encargan de crear nuevas cosas de la mano con el sector privado. En el Perú, este año, para darle un ejemplo, por ejemplo, la Universidad de Cusco, la Abad de Cusco, está devolviendo no ha gastado más de 200 millones de soles, no ha gastado ni el 5% que se ha destinado a ciencia y tecnología. En promedio, las universidades nacionales no han gastado ni siquiera el 15% de la asignación a la específica de gasto de ciencia y tecnología. Eso es alarmante. Eso es un desastre. Ciertamente, vamos a ir a una breve pausa, pero con esta reflexión. En el Perú no falta plata, en el Perú hay plata, pero la gente está reclamando, la gente está en pobreza. Leo aquí las declaraciones de Alfonso Butuna Zúñiga, presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza, y dice: en este año se han presentado 99 casos de malaria, varios fallecidos, gobierno ausente, no hay medicinas, no hay postas médicas. Esa es la realidad, o sea, plata hay. Así es. Y eso lo vamos a comentar más adelante. Y frente a eso, entonces, ¿qué es lo que hay que proponer o sugerir? Regresamos después de una breve pausa. Salinas, frente a lo que hemos evaluado en la primera parte, ¿hay plata? ¿Hay grandes necesidades? ¿Qué nos falta? ¿Qué falta? Es increíble, hay plata, tú lo acabas de decir y se muestra que el ejemplo que estaba dando aquí el colega, en el Cusco se devuelve el dinero, hay plata, no solamente plata del presupuesto público, porque ahí estamos hablando de plata del presupuesto público, sino también del conjunto de la economía, hay plata y en exceso, porque yo ya he demostrado en muchos sitios de que el país tiene financiamiento ilimitado para desarrollar proyectos. Es la emisión monetaria, simple y llanamente, y la emisión monetaria que lo utilizan los países grandes. Entonces, dinero existe. ¿Qué es lo que falla? Lo que falla, evidentemente, es el modelo, que algunos le llaman modelo económico, yo le llamo modelo socioeconómico, porque no solamente hay que incluir crecimiento, que es creación de riquezas, sino hay que incluir también qué se hace con esas riquezas, a quién favorece esas riquezas, a quién beneficia las riquezas. Entonces ahí haremos un modelo completo de desarrollo. Con eso abordaremos temas que justamente notates de que nuestros pueblos originarios de los Andes y de la selva pues tienen inmensa riqueza como el petróleo, como el gas, pero ellos están en la absoluta miseria. Modelo económico. De hecho, vamos a preguntarle al doctor cuál es el modelo que hay que recomendar para las próximas elecciones generales, pero antes de ello hay algunas digamos, reacciones de nuestros políticos. Por ejemplo, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde ha presentado un proyecto de ley que dice: una de las formas para formalizar y reactivar la economía del país es reducir el IGB a 16% en forma gradual durante 2 años. El 2015 a 17% y el 2016 a 16%. ¿Esta es una alternativa? Bueno, yo creo que definitivamente cuando uno baja los impuestos puede de algún modo u otro quizás incentivar la economía, pero creo que el tema es mucho más profundo, ¿no? Son medidas paliativas que no curan la enfermedad. El tema aquí es básicamente cómo enfrentar las necesidades estructurales que el país tiene como país, y el señor coincido plenamente en el sentido de que hay que cambiar muchas cosas de lo que se tiene. Yo no soy tan pesimista, yo creo que muchas partes del modelo económico funcionan. Hay que reformar la parte tributaria definitivamente, pero creo que aquí, y ahí es donde va mi comentario de la inicial, aquí se tiene que empezar por incentivar a que miles de peruanos que se han educado fuera puedan retornar al Perú
y que puedan cooperar en este esfuerzo de hacer crecer el país. Cuando se dice que hay dinero y de sobra, tanto sector público y privado, pero que no se usa, por ejemplo, eso es producto de las faltas de capacidades en la mayoría de los casos. Justamente, no hay capacidad de gestión ni capacidad de gasto. Justamente sobre esto, una información que viene del MEF del 19 de octubre y que fue publicado en portafolio del Grupo El Comercio, dice: de los 13.796 millones de soles de presupuesto de inversión pública, solo se han gastado 6.922 millones de soles. Es decir, un poquito más del 50% en lo que va justamente al 19 de octubre. Teniendo en la delantera al Ministerio de Transportes, utilizando 3.857 millones de soles de los 6.658 millones de soles, seguido por Educación con un gasto de 657 millones de soles. Señala que los gobiernos regionales en promedio llegarían a un gasto del 57%, es decir, de 4.277 millones de soles. Sin embargo, en materia del presupuesto para este año que viene, para el año que viene, se incrementa a 130.621 millones de soles, se mantiene a las regiones y se disminuye a los municipios, a los 1.840 municipios. Entonces, ¿cómo se entiende esto, doctor? Plata hay, no se gasta. Capacidad, digamos, dentro del Ejecutivo, dentro de la región, dentro de los municipios. Y quienes deberían de gastar, porque es, digamos, la comuna con sus alcaldes, ahora lo reducen para el año 2015. ¿Esto es un indicador de estrategia más de campaña o es que no hay rumbo en la política de nuestro país? Yo más opinaría por lo que acaba de decir últimamente, no hay rumbo. No hay rumbo en lo que es país, porque todo el sistema ahora está de más en más con fuerza el principio individualista. El principio individualista que hace que solamente mis intereses personales son las que priman sobre los intereses de la sociedad. Y ese es el comportamiento de nuestros agentes del gasto. Los agentes del gasto, en buena cuenta, son los políticos. Y yo ya en buen momento he dicho, y sale de esta teoría, de esta proposición económica que tengo, de que debemos separar economía de política. Hace un momento tú haciendo, creo, comentario, y le escuché por la radio del alcalde elegido que ha venido de Breña. En Breña el alcalde ha perdido y ha dejado todo suelto. No le interesa ni la basura ni nada, todo suelto. No hay ningún interés en el servicio público. Todo el interés está centrado en el beneficio personal. Pues estos últimos meses ha sido una evidencia que todas las regiones y municipios han estado lanzados en la corrupción. Es el caso extremo de Álvarez y Ucayali y otros, en donde la corrupción ha primado. ¿Y por qué es la corrupción? ¿De dónde viene la corrupción? ¿Son solamente los individuos? Yo diría, si hay un solo presidente regional, sería pues la corrupción de un individuo. Pero es que si todas las presidencias regionales deberían estar en la cárcel, porque todos están con procesos. 20 están en procesos. Eso es el sistema que anda mal. Y ese sistema hay que modificarlo. Entonces, volvamos a hablar sobre este tema que tú has propuesto, que cuál es el modelo que realmente quiere este país para poder salir. Ahora, Norman, las encuestas últimas, publicadas por Apoyo, si miramos las elecciones generales, digamos, de cara ya a pensar en un nuevo modelo, ponen a Keiko Fujimori en la cabeza con un 27%, seguido por Pedro Pablo Kuczynski con un 15% y un Alan García con un 11%, y un Alejandro Toledo con un 8%. Lo dice Apoyo. Esa es, digamos, una foto hoy. No sabemos qué va a pasar todavía, pero trabajemos, digamos, con algunos indicadores que tenemos hoy. ¿Cuál sería el modelo? ¿Qué modelo nuevo tendrían, por ejemplo, estas figuras políticas? Bueno, para empezar, yo lamento mucho que esta sea la realidad y lamento tanto que tengamos tanto ciudadano desinformado que puede seguir apostando por personas que han hecho tanto daño al país. Yo no entiendo todavía la racionalidad de todo esto, pero sí comprendo de que hay un alto grado de ignorancia política en el país. La gente, sus opiniones lo emiten no en base a lo que leen realmente en libros o en libros respetados, sino básicamente en los periódicos, y estos instrumentos son formadores de opinión pública en el Perú, y ese es el reflejo en estas encuestas. En ningún país medianamente más desarrollado que nosotros se dan estos casos como se dan en el Perú. Tenemos ahí al señor García más de
30 años en la arena política del país y siempre aspirando a gobierno, igual el señor Toledo, igual el señor Kuczynski. Entonces necesitamos, creo, un renuevo generacional en el que en el que vengan pues nuevas figuras y que puedan aportar cosas nuevas. Siglo XXI, el Perú del siglo XXI necesita gente con ideas nuevas, con ideas del siglo XXI, y el modelo al que debemos apostar debe ser un modelo en el que incluya más a los más desfavorecidos. Para empezar, deberíamos incrementar el sueldo mínimo, que es uno de los más bajos de Latinoamérica. Por ahí ya podríamos empezar a hacer algo. Doctor Salinas, usted le hicieran una propuesta para ingresar a la arena política, ¿usted aceptaría? En las condiciones actuales, que me lo proponga un partido político, yo lo mando al diablo. Muy bien. Sí, porque claro, es increíble, lo acaba de decir el colega. Pero entonces, ¿qué nos falta en el Perú? Lo que nos falta... Porque usted ha escrito varios libros, desarrolla varias cátedras, lo tiene claro que está realmente la corrupción enquistada en los diferentes estamentos del Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es discutir bastante sobre el nuevo modelo. Yo tengo una propuesta y ese nuevo modelo es el que hay que discutirlo. Cosas de fondo. No las cosas tangenciales del día que no nos conducen. ¿Un modelo que va hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro? No, yo no voy ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro, ni arriba, ni abajo. Yo voy a tratar de resolver los problemas de los 30 millones de habitantes, no solamente 2, 4, 5. Debemos pensar primero en eso. Como en tu frase decía, que sea un modelo que vaya hacia el Perú. El Perú son 30 millones de habitantes. Entonces debe ser un modelo, como él lo decía, mayor inclusión. Yo diría inclusión total, porque el término de inclusión ya es perverso. Pero ese modelo debe favorecer a los 30 millones. Por eso es que en el modelo que yo propongo, hago una división del total de las riquezas que crea un país, debe ser dividido entre N. N es el total de la población. Este es un concepto que ya mucho tiempo se está discutiendo en Europa y que incluso en términos de inclusión social Estados Unidos lo ha aplicado en Alaska. Estados Unidos ha aplicado entre N, el total de la creación de la riqueza, entre N, eso es lo que debe tener cada individuo como sostén familiar y genera el tejido social. Entonces, para mí existen tres grandes, fundamentales problemas que debe abordar el modelo. Primero, lo que siempre se comenta, lo que ustedes lo acaban de comentar, que tenemos un crecimiento con como dicen, la nueva tecnología, yo le llamo una nueva forma de trabajar. La nueva forma de trabajar es la economía de conocimientos. La economía de conocimientos, ese es uno de los temas importantes a desarrollar en el país para que este país pueda competir con el extranjero. ¿El segundo, doctor? El segundo problema es la pobreza. Es que tiene una alta pobreza, excesiva. Pero seguimos repartiendo pobreza. ¿No? Seguimos repartiendo pobreza. Seguimos repartiendo pobreza, creando más, acumulando la pobreza, porque la pobreza se acumula. ¿Y el tercero? Y el tercero es la desocupación. Es increíble que quien genera riquezas es el ser humano. Y un alto porcentaje de la población está desocupado. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tenemos que resolver, la desocupación. Es un tema que quisiera comprometer para tener una próxima conversa, el tema de la necesidad de personal calificado y, por otro lado, la oferta de profesionales sin ocupación, que es otro tema realmente profundo. Bueno, se nos ha ido la hora. Muchísimas gracias, Norman. Muchas gracias, como siempre, Rómulo. Muchas gracias, televidentes. Señor doctor Salinas, gracias, encantado de conocerlo. Bueno, hasta pronto entonces, cuando usted lo solicite. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes. Muchísimas gracias. Como siempre, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, inmediatamente nos trasladamos a la cabina de Radio La Luz 1080M. Estará con nosotros el decano del Colegio de Economistas, Juan Arturo Corrales, y el presidente del Unicache Comas, el doctor Eder Arhuata, para seguir hablando justamente sobre la economía. Que Dios os bendiga. Hasta el lunes. Chau.